Podríamos decir que la página de hoy trata de lo inesperado a nivel de un país, lo inesperado a nivel de una región y lo inesperado a nivel del mundo entero, ¿no? A nivel global. Lo inesperado en un país es lo que está sucediendo incluso por estas horas en Venezuela. No hay peor astilla que la del mismo palo, dice un viejo dicho, y en el caso de Venezuela, el talón de Aquiles del chavismo es Nicolás Maduro, un presidente inepto, delirante, y la astilla del mismo palo se llama Luisa Ortega, es la fiscal general del Ministerio Público y en los últimos días es quien se ha colocado prácticamente a la cabeza de la resistencia. Para tomar nomás sus acciones de las últimas horas, veamos este mensaje que dijo el lunes, directamente hablándole al pueblo venezolano. El artículo 333 constitucional contempla que las ciudadanas y ciudadanos investidos o no de autoridad tienen el deber de colaborar con el restablecimiento de su efectiva vigencia. Este es un tramo nomás de un mensaje que directamente al pueblo venezolano, miren qué cosa extraña, le dio la fiscal general del Ministerio Público, ¿no? Que está enfrentando a quién, al presidente Nicolás Maduro y al poder, a esa nomenclatura en la que Maduro está acompañado por Diosdado Cabello y por la cúpula militar. La fiscal general, que es una astilla del mismo palo porque ella viene del chavismo, Luisa Ortega Díaz, se formó en el marxismo, era una declarada marxista que abrazó con fervor la causa del comandante Hugo Chávez, fue una leal funcionaria chavista en todo momento, tomó decisiones como el dar la justificación jurídica o la argumentación jurídica del encarcelamiento de Leopoldo López en una prisión militar, en la cárcel de Ramo Verde. Esa argumentación jurídica y la de cientos de presos políticos más lleva la autoría de Luisa Ortega, quien luego empezó a enfrentarse al régimen del cual siempre formó parte por el tema de la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente que quieren hacer Maduro, Diosdado Cabello y la cúpula militar es para reemplazar la Constitución de 1999. Y defendiendo esa Constitución, Luisa Ortega quedó enfrentada al gobierno al que siempre había pertenecido. Ayer, poco después de haber dicho ese mensaje al pueblo venezolano en el cual le invoca el artículo 333 de la Constitución Bolivariana. El artículo 333 de la Constitución Bolivariana establece que todos los ciudadanos, investidos o no de rango institucional, están obligados, tienen el deber de defender la Carta Magna, las libertades públicas, la ciudadanía, incluso del Estado. O sea, invocando el artículo 333, Luisa Ortega está prácticamente convocando a la rebelión. Horas después de haber hecho eso, en un mensaje directo de ella hacia el pueblo, parecía una presidenta la que hablaba, fue nada menos que al edificio de la Asamblea Nacional, el Congreso, donde tiene mayoría la oposición, ¿no? La oposición que siempre también estuvo enfrentada a ella, esta vez la recibió, la escuchó, ella legitimó a esa legislatura y esa legislatura la aplaudió. Leía la Constitución antes de que me dieran el derecho de palabra. Dice el 145, los funcionarios públicos y funcionarias públicas están al servicio del Estado y no de parcialidad alguna. Ustedes están al servicio del Estado, el Ministerio Público también. Yo creo que esta asamblea está legitimada. En esta escena lo que vimos es como una dirigente chavista
la que ocupa el cargo de fiscal general del Ministerio Público, de donde el régimen de Maduro la quiere sacar cuanto antes, se ha prácticamente aliado a los opositores. Prácticamente se han aliado. ¿Cuál es el rol por estas horas de Luisa Ortega? Tratar de robarle el apoyo de las bases chavistas y de los dirigentes, de los cuadros medios del chavismo, a Maduro y a Diosdado Cabello, para que se unan con los opositores. ¿Con qué objetivo? Sacar a Maduro del poder. Esto hace un puñado de meses hubiera sido inimaginable. Que Luisa Ortega, la mujer que, repito, desde la Fiscalía General le dio argumentación jurídica al encarcelamiento de cientos de presos políticos, entre ellos Leopoldo López y el exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma, que ella se haya colocado a la cabeza de la resistencia, ¿no? Y casi aliada con la oposición, hace un puñado de meses hubiera parecido imposible. Por cierto, en la historia hay muchos casos de estos desprendimientos, ¿no? De las astillas del mismo palo que terminan en la vereda de enfrente. Por caso Nikita Khrushchev, ¿no? El que desestalinizó la Unión Soviética. Nikita Khrushchev era un peón de Stalin, fue el hombre al cual Stalin mandó como comisario político a Kiev, la capital de Ucrania, ¿no? Para que impusiera el rigor staliniano en Ucrania, una de las 15 repúblicas socialistas soviéticas, ¿no? Khrushchev, el hombre que hizo muchos trabajos sucios para Joseph Stalin, tras la muerte de Stalin, cuando lo reemplazó en el poder, fue quien desestalinizó la Unión Soviética. Khrushchev fue quien denunció los crímenes de Stalin. Khrushchev fue quien mostró al mundo los genocidios perpetrados por Joseph Stalin, y él era una astilla de ese palo. Habría muchos otros ejemplos. Joaquín Balaguer, por ejemplo, en República Dominicana. En República Dominicana, Balaguer había sido una suerte de primer ministro del Trujillato, la feroz, la oscura, la criminal dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en la primera mitad del siglo XX. Parecía un servil de Rafael Leónidas Trujillo, de ese tirano cruel y sanguinario. Sin embargo, tras la muerte de Trujillo, Trujillo fue asesinado, ¿no? Iba en su Chevrolet Bel Air, ¿no? Y fue asesinado cuando se dirigía a la casa de Caoba, se llamaba, que era su residencia de descanso en las afueras de Santo Domingo. Entonces Joaquín Balaguer se hizo cargo del poder, y ese hombre, que siempre había sido un servil peón del tirano, fue quien democratizó la República Dominicana. Habría otros casos, pero si se quiere, el más parecido al de Luisa Ortega con Nicolás Maduro, el más parecido a lo que estaría pasando en Venezuela, podría estar en Paraguay, cuando el general Andrés Rodríguez se levantó contra su consuegro, el general Alfredo Stroessner. En definitiva, al stronismo, al régimen, al largo régimen, la larga dictadura militar que encabezó el general Stroessner, fue derrocada por un levantamiento militar, y a ese levantamiento militar lo hizo el general Andrés Rodríguez, que era súper aliado de Stroessner, e incluso eran consuegros porque sus hijos estaban casados. Algo así estará ocurriendo en Venezuela. ¿Logrará Luisa Ortega unirse con la oposición, unir chavismo y oposición, y poner fin a este régimen autoritario que encabeza Nicolás Maduro? Esa es una de las preguntas que flotan por este cielo latinoamericano en estas horas. Venezuela es lo inesperado a nivel de país, pero le dije al comenzar esta página que también íbamos a plantear lo inesperado a nivel de una región y lo inesperado a nivel global. A nivel de una región,
lo inesperado es lo que está pasando en Arabia Saudita. Un reino que nació en 1932, creado por un jeque beduino, Abdulaziz bin al-Saud, y en el cual todos los que se sentaron en el trono hasta ahora fueron hijos del rey fundador, y todos se sentaron en ese trono siendo ya hombres grandes que pronto envejecieron hasta la decrepitud en ese trono, salvo los dos primeros herederos. El primer heredero del rey fundador fue su hijo mayor, Saud bin Abdulaziz al-Saud, que no llegó a la decrepitud total de la vejez sentado en el trono, que el cargo es de rey, guardián de los santos lugares y jefe de la casa Saud. No llegó a la decrepitud porque lo hizo abdicar o lo derrocó su hermano Faisal, ¿no? Faisal tampoco llegó a la decrepitud porque lo asesinó un sobrino cuando estaba haciendo una de las oraciones de las 5 que se hacen por día mirando en dirección a la Meca. Pero todos los demás envejecieron, o sea, después de Saud vino Faisal, después de Faisal vino el rey Jalib, ¿no? Que envejeció, llegó grande y murió viejito en el trono. Después vino el rey Fahd, que fue el reinado más largo. Después vino el reinado de su hermano Abdullah bin Abdulaziz al-Saud, que también llegó viejo y murió viejísimo en el trono. Entonces subió el actual rey, el rey Salmán. Y cuando se sentó en el trono que había fundado su padre y que habían ocupado varios de sus hermanos, ya tenía 80 años. Por eso apareció lo primero raro, el poder detrás del trono. Y el poder detrás del trono era un príncipe de solo 29 años. Hoy tiene 31, porque hace 2 años de esa asunción. Ese joven es el príncipe Mohammed Salman bin Abdulaziz al-Saud. Y Mohammed Salman, con solo 31 años, ha sido declarado el heredero de su padre, y seguramente va a asumir antes de los 40 años, porque su padre, ya con 82 años, tiene la salud muy deteriorada. Salman ya ha propuesto un plan para diversificar la economía, una economía que nació y hasta hoy se ha mantenido exclusivamente parada sobre la producción de petróleo, exclusivamente petrolera. Bueno, él tiene un plan hasta el 2030 para diversificar la economía de Arabia Saudita. Acá no estaría tanto lo novedoso. En rigor, todos los países de la península arábica, por más que floten en petróleo, van a tener que seguir el camino del emir de Dubái. El emir de Dubái, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, fue quien, por presidir el reino que menos reservas de petróleo tiene, tuvo que inventarse algo. Entonces hizo de su pequeño emirato, Dubái, una meca del turismo mundial. Construyó una ciudad hipermoderna para que sea eso, una meca del turismo mundial. Ya está diversificando la economía porque el petróleo no le va a durar mucho. Arabia Saudita flota en petróleo, pero avanzan las energías no renovables. Por lo tanto, tiene que diversificar su economía. No está acá la novedad de este joven príncipe que también muy joven se va a convertir en rey. La novedad está en que está convirtiendo a Arabia Saudita en una potencia militar y en un país beligerante. Arabia Saudita no se metía en las guerras, salvo en la década del 30, recién nacido, estuvo dentro de un conflicto en Yemen, donde peleó el propio Faisal, por entonces príncipe, luego rey. Salvo ese, después nunca más se metía directamente en las guerras, la financiaba. No estuvo el ejército saudita en la guerra de 1948, ¿no? Donde varios países árabes intentaron que no naciera el Estado judío. No estuvo en la guerra de 1967, la que duró solo 6 días. No estuvo en la guerra del Yom Kippur, en 1973. No estuvo en ninguna de esas guerras. Sin embargo, ahora está en la guerra del Yemen. Y está aplicando un bloqueo a Qatar que prácticamente equivale a una declaración de guerra. En las próximas horas vence un ultimátum que difícilmente Qatar pueda aplicar. Y si no lo aplica, ¿qué va a pasar? Lo que vemos es una Arabia Saudita militarizada
y beligerante. Y esta es la obra del joven príncipe Mohammed, ¿no?, que desde los 29 años es el ministro de Defensa y el poder detrás del trono de su padre. Y lo más novedoso, y esto es una teoría específicamente mía, por lo tanto le pongo comillas, yo creo que está creando un eje con Israel y con Egipto, ¿no?, un eje para enfrentar directamente la influencia iraní dentro del Oriente Medio. Creo que en esta pulseada se explica la redefinición que va a vivir en los próximos años con el protagonismo de Mohammed, el próximo rey saudita, nada menos que el Oriente Medio, una región clave en el mundo. Hasta acá, las potencias militares de Arabia Saudita, del Oriente Medio, fueron Israel, y de los países árabes, Egipto, la Siria de Hafez al-Assad, la Irak de Saddam Hussein. Arabia Saudita nunca, ahora sí. Se está convirtiendo en una potencia militar y está participando directamente en guerras. Después de la Segunda Guerra Mundial, con Harry Truman como presidente y Dean Acheson como secretario de Estado, Estados Unidos creó un orden mundial. En ese orden mundial estaba la OTAN, el FMI, la Organización de Naciones Unidas, la Organización Mundial de Comercio, ¿no? El mundo ha visto hasta ahora a Estados Unidos liderar o intentar liderar órdenes mundiales. Ya no era el orden mundial que habían dejado Truman y su secretario de Estado, pero siempre habíamos visto un Estados Unidos intentando liderar un orden mundial. Bush padre, George Herbert Walker Bush, había proclamado un nuevo orden mundial tras la desaparición de la Unión Soviética. Lo que el mundo está viendo por estas horas es Donald Trump poniendo a Estados Unidos en el rol de líder del desorden mundial. Bueno, se nos agotaron las líneas de esta página para desarrollar el último tema de los que habíamos planteado. Lo desarrollaremos en nuestra próxima página. Hasta entonces.